Hoy propongo un diálogo entre el psicoanálisis lacaniano y las enseñanzas budistas mahayana. Ambas investigan los límites del lenguaje, las imágenes y los conceptos, aunque desde perspectivas radicalmente distintas. Estas tradiciones, surgidas en contextos históricos y culturales completamente diferentes, comparten un propósito esencial: explorar aquello que trasciende las categorías con las que comprendemos el mundo. Lacan propone una teoría de la subjetividad estructurada en 3 registros: lo simbólico, lo imaginario y lo real. Lo simbólico se refiere al lenguaje y los sistemas que organizan nuestra realidad. Lo imaginario abarca las imágenes y las identificaciones que conforman nuestra percepción de nosotros mismos. Finalmente, lo real. Lo real es aquello que está más allá de toda representación. Lacan lo define como lo imposible. No puede integrarse ni simbolizarse, pero, paradójicamente, organiza y da forma a nuestra experiencia. En el budismo mahayana encontramos la enseñanza central de la vacuidad o shunyata. Esta afirma que ningún fenómeno posee una existencia intrínseca. Nada es independiente, ni tiene una esencia fija, ya que todo depende de causas, condiciones y relaciones. Nagarjuna lo expresó con claridad: las cosas son vacías porque son dependientemente originadas. Dependientemente originadas. Eso implica que la realidad, lejos de ser sólida, concreta o permanente, es fluida e interdependiente. Aunque el budismo y Lacan parten de perspectivas completamente distintas, comparten un tema fundamental: el vacío estructural que subyace tanto a nuestra experiencia del mundo como a la naturaleza de la realidad. En la shunyata, el vacío no significa ausencia de existencia, sino carencia de una esencia propia. Para Lacan, lo real es un vacío en el sistema simbólico,
un límite infranqueable. Analicemos cómo estas concepciones se entrelazan y a la vez divergen. Comencemos con la Shunyata. En el budismo, esta noción no se limita a los objetos externos. También incluye al sujeto que los percibe. La idea del yo como entidad sólida y autónoma es, según el budismo, una ilusión que perpetúa el apego, el sufrimiento y las emociones negativas. Muy importante en el budismo. Shunyata no niega la existencia del yo, pero redefine su naturaleza como un constructo dependiente de condiciones en constante transformación. Por lo tanto, nuestra relación con el mundo se basa en una percepción distorsionada de la realidad. En el caso de Lacan, lo real no alude a lo empírico ni tangible, no es un objeto perceptible a través de los sentidos. Más bien lo real es un límite, una ausencia vinculada al deseo. Para Lacan el deseo no intenta llenar un vacío accidental. Por el contrario, ese vacío, esa falta, constituye la esencia del deseo mismo. Nunca logramos plenamente lo que deseamos, porque lo real como vacío estructural es inefable e imposible de simbolizar. Aquí hallamos un punto de conexión esencial entre Shunyata y lo real. Ambas nociones cuestionan las ideas de sustancia y esencia. Tanto en Lacan como en el budismo, la realidad no es fija ni inmutable. En Shunyata, los fenómenos carecen de naturaleza intrínseca. Están vacíos porque dependen de causas externas. En Lacan, lo real es lo que permanece fuera del sistema simbólico, aquello que el lenguaje no puede capturar. Sin embargo, estas tradiciones no son idénticas. Una diferencia crucial está en la posición del sujeto. En el psicoanálisis lacaniano, el sujeto ocupa un lugar central. Todo se organiza en función de su relación con el lenguaje, el deseo y los registros de lo simbólico, lo imaginario y lo real. En contraste, el budismo busca desmantelar la noción misma de un sujeto independiente, autónomo. Desde la perspectiva budista, el yo no es una identidad sólida, concreta, sino una construcción que surge de interrelaciones. Esto conduce a la disolución de la dualidad entre sujeto y objeto. Otra diferencia importante radica en los fines de estas perspectivas. En el budismo, la realización de Shunyata es transformadora. Su realización conduce a la liberación del sufrimiento, al permitir desapegarse de las ilusiones que generan conflictos y emociones negativas. En Lacan, lo real no es superable, es un límite permanente que estructura la subjetividad y que no puede ser trascendido. Sin embargo, tanto la Shunyata del budismo como lo real de Lacan nos desafían a replantear nuestras suposiciones más fundamentales sobre la realidad.
Nos enseñan que el vacío no es un defecto, es una condición esencial de la existencia. Existe un vacío en el núcleo de nuestra experiencia que, lejos de ser una carencia o una falta, constituye el origen, la fuente desde la cual todo surge, todo emana. En ese espacio inefable es posible relacionarse con el mundo y con nosotros mismos desde una perspectiva fresca y renovada, más allá de las ilusiones. En el vacío, donde la realidad se revela como un campo de interconexión infinita. En el lugar donde el lenguaje se quiebra y las imágenes se desvanecen, persiste una resonancia, lo que nunca podrá ser plenamente articulado. Este vacío concebido como lo real en la teoría lacaniana o como la vacuidad en las enseñanzas budistas, no es un abismo destructor. Es una apertura que permite una nueva realización. Es un territorio donde las certezas se desvanecen y las estructuras que parecían inmutables se revelan como procesos en constante transformación. Un paralelo útil para comprender esto es el horizonte. Un destino inalcanzable que delimita nuestra visión y sugiere lo inexplorado. Así puede entenderse el vacío como un límite que no encierra, sino que señala la posibilidad de superar categorías preestablecidas, replanteando nuestra relación con la existencia. Este vacío, lejos de generar angustia o desesperanza, nos recuerda que la realidad es un constructo en constante evolución, siempre en proceso, siempre inacabado. El budismo mahayana sostiene que los fenómenos carecen de esencia fija, concreta, surgiendo de un entramado de interrelaciones. Esto contrasta con la tendencia humana a aferrarse a lo que considera permanente, origen del sufrimiento. Paralelamente, Lacan analiza el deseo humano estructurado alrededor de una carencia insaciable. Aunque esta carencia pueda parecer frustrante, es también la base de nuestra subjetividad y nuestra posibilidad de cambio. Al aceptar el límite como parte fundamental de nuestra experiencia, abandonamos la frustrante persecución de lo inalcanzable. Reconocer que nunca alcanzaremos plenamente lo que deseamos no significa rendirse. Nos abre a vivir con una disposición renovada. Habitar el vacío no es sucumbir ante la carencia, es descubrir en ella una fuerza transformadora. En ese vacío logramos una conexión más auténtica con todo y todos, incluso con nosotros mismos. Así, el vacío se revela como el inicio de un movimiento perpetuo. Nos invita a soltar las pretensiones de certeza y aceptar la fluidez como parte esencial de la existencia. En ese espacio, entre lo conocido y lo inalcanzable, aguarda nuestro potencial. En este terreno, lo que falta no representa una pérdida, sino la fuerza que nos empuja hacia lo que aún puede llegar
hacer.